Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. En el 7º año de mi matrimonio con Elisa, se acostó con otro hombre. Esta vez, no la llamé para interrogarla. Dejé los papeles del divorcio sin hacer ruido y salí de casa con todas mis pertenencias. Sin embargo, ella no pareció inmutarse e incluso me envió una foto de ella besando a otro hombre a modo de amenaza. Esta vez, a ver si aún te arrastras hacia mí. Colgué el teléfono con calma y bloqueé todos sus contactos. Un mes después, Elisa no pudo evitar venir a mi casa, pero mi nueva esposa le abrió la puerta. Solo entonces Elisa entró en pánico. Jasper, me equivoqué. Deja ya de tonterías. En nuestro 7º aniversario, llegué temprano al restaurante donde habíamos quedado, pero a pesar de que la noche se hacía tarde, no había rastro de Elisa. Preocupada, la llamé. En cuanto me conecté, me llegó la voz impaciente de Elisa. ¿Sabes que estoy en una reunión? ¿No puedes dejar de ser tan egoísta? Mis palabras de preocupación se me atascaron en la garganta, y respondí con cuidado, ¿no prometiste pasar nuestro aniversario juntas hoy? Se oyeron ruidos fuertes a su lado, como si alguien hubiera lanzado algo. Entonces llegó su respuesta irritada, ¿crees que todos son tan libres como tú? No dije que no iría. ¿No puedes esperar un poco? Me quedé paralizada. Yo también tengo trabajo. ¿Por qué Elisa me trataba como si no tuviera nada mejor que hacer? Por un momento, no supe qué decir. Al oír mi silencio, Elisa se molestó aún más. ¿Qué? ¿Vas a ir corriendo a quejarte otra vez con mis padres? No lo hice. Mi mirada se apagó, mi corazón, antes emocionado, se desplomó al instante y mis palabras de explicación perdieron sentido. Le había avisado a Elisa con antelación e incluso le dije que si estaba muy ocupada, no había problema. Se dio una palmadita en el pecho y prometió que vendría. ¿Cómo se me había ocurrido ser irrazonable? Admito que tenía muchas ganas de pasar el aniversario con Elisa porque era la única vez que se sentaba a comer conmigo como es debido. Aunque Elisa me malinterpretó, aún conservaba una pizca de esperanza. Al colgar, murmuré, recuerda pasar por la joyería. Pero la llamada terminó antes de que pudiera terminar. Había personalizado unos anillos nuevos hacía poco, con la esperanza de sorprenderla para nuestro aniversario. Redacté y borré incontables mensajes buscando las palabras adecuadas, pero al final, no envié nada. Estuve sentada en el restaurante toda la noche. Los clientes entraban y salían. Miré la hora una y otra vez. A medianoche, un amable camarero me recordó que cerraban. Tenía las piernas entumecidas. Justo al salir del restaurante, vi a Elisa del brazo de otro hombre entrando al hotel de al lado. De pie, bajo el viento, aunque aún no era invierno, el aire nocturno me helaba los huesos. No podía creerlo. Saqué el móvil y amplié sus rostros una y otra vez. Conocía demasiado bien ese perfil. Era el rostro que había contemplado durante 7 años cada noche. Como poseída, apreté el obturador. Con la foto guardada, volví a llamar a Elisa. Esta vez, contestó. Vi su expresión de fastidio al contestar. Conteniendo las lágrimas, le pregunté, ¿dónde estás? ¿Por qué no has venido? Elisa no se molestó en fingir. Estoy ocupada. Come sola. Deja de llamarme. Leeré tus mensajes, solo eres una molestia. La llamada terminó. Escuché el tono de ocupado mientras la veía sonreírle dulcemente al otro hombre. Me quedé allí, atónito, como si una cuchilla me hubiera destrozado el corazón. Si mal no recuerdo, tenía mis mensajes en modo no molestar. Aunque le enviara 10, no respondería a ninguno. ¿De verdad los leería? Era solo otra excusa para ignorarme. Me casé con Elisa por gratitud, porque mi padre una vez salvó la vida de su abuelo. Sí, dio su vida para salvarlo. El abuelo de Elisa nos apoyó económicamente a mi madre viuda y a mí, y se aseguró de que recibiera una buena educación. Afortunadamente, me fue bien en la escuela y logré entrar a la misma universidad que Elisa. Después de graduarme, su abuelo arregló nuestro matrimonio.
Elisa no se opuso, de hecho, me trató muy bien, igual que en la universidad, siempre cuidándome, defendiéndome y alejando a cualquiera que me menospreciara. Pensé que le gustaba a Elisa. Su familia tenía una norma estricta contra la infidelidad. Una vez juró que, incluso si muriera, nunca sería infiel. Pero ahora, al ver la escena frente a mí, mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa. Al encender el teléfono, vi una foto enviada por un número desconocido. En la foto, dos manos entrelazadas lucían los anillos personalizados que yo había diseñado. El texto decía: gracias por los anillos, nos los quedamos. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano, con un dolor punzante en el corazón. Elisa no apareció en el restaurante para verme, pero sí tuvo tiempo de recoger los anillos en la joyería. Pensé que se había tomado en serio mis palabras. Resulta que los compró para otro hombre. Pero así es, soy diseñadora de joyas. Diseñar este par de anillos me llevó un año entero, dibujando meticulosamente cada boceto, una creación única en este mundo, que refleja todos los años de amor y sentimientos no expresados que sentía por Elisa. En aquel entonces, nadie sabía que me gustaba Elisa. Creía haberlo ocultado bien, pero en cuanto supe que me iba a casar con ella, se lo conté todo. No sé si fue solo mi imaginación, pero no vi sorpresa en el rostro de Elisa. Simplemente me dedicó su sonrisa amable de siempre, me tomó de la mano y dijo: te amaré toda la vida. Aunque su mano estaba helada, la vibración de mi teléfono me devolvió a la realidad. Me desplomé débilmente en el sofá. Ese mismo número me había enviado otro mensaje: ¿sabes quién soy? Soy el primer amor de Elisa. Ya he vuelto, tu papel ha terminado. ¿Primer amor? Recordaba claramente que, después de que Elisa terminara sus exámenes de admisión a la universidad, se fue al extranjero una temporada. No tuvimos contacto durante ese tiempo. Corrían rumores de que tenía un novio en el extranjero. Nunca lo mencionó, y yo nunca pregunté. En aquel entonces, no éramos nada la una para la otra, pero no tener derecho a sentir celos, esos son los celos más amargos. Cuando Elisa regresó, volvimos a ser como antes. Nadie volvió a mencionar a ese supuesto novio. Elisa siempre se mostró reservada, incluso después de 7 años de matrimonio, nunca la entendí del todo. Nunca le gustó compartir lo que realmente pensaba. Con los años, la traté con cautela, intentando poco a poco averiguar qué le gustaba, esforzándome por ser obediente para evitar que me odiara. Pero ahora había aparecido alguien. Alguien que podía hacerla romper todos sus límites y dejarme de lado. Incluso después de todos nuestros años juntos, apreté el teléfono con fuerza. Ni siquiera tuve el valor de llamar a Elisa, en cambio, llamé tranquilamente a mi abogada y le pedí que preparara los papeles del divorcio. Luego empecé a empacar las cosas del apartamento que me pertenecía. Este apartamento había sido un regalo de Elisa cuando ganó su primera fortuna. La escritura estaba a mi nombre, pero durante los últimos 7 años, cada momento de nuestras vidas se había desarrollado aquí. Recorriendo cada rincón del apartamento, me asaltaban recuerdos: cuánto amaba a Elisa, con qué cariño la trataba y cómo Elisa me correspondía. Para los demás, Elisa me era fiel, como si yo fuera su mundo entero. Pero solo yo sabía que siempre faltaba algo entre nosotros. Todo lo que hacía, cada gesto, parecía rutinario, como si estuviera haciendo lo que tenía que hacer. Después de poner el apartamento en venta, me fui. Elisa no volvió a casa esa noche, no había noticias suyas. Bueno, claro, su primer amor había regresado. Naturalmente, querría estar con él con alegría y de todo corazón. Curiosamente, ya no estaba tan frenética como antes. Quizás 7 años sean suficientes para aceptar que Elisa nunca me quiso. Mientras estaba en el estudio, me informaron de repente que tenía que visitar a un cliente en otra ciudad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado mi identificación en el apartamento. Cuando regresé, todo estaba igual que lo había dejado. No había señales de que alguien hubiera vivido allí desde entonces. Eché un vistazo al espacio limpio y ordenado, incluso una risa amarga me pareció vacía. Los papeles del divorcio seguían en silencio sobre la mesa de centro.
Me quedé mirando esas hojas un buen rato. Había pasado una semana. ¿Qué tenía ese hombre que obsesionaba tanto a Elisa? Claro que no importaba. Ya había decidido divorciarme de ella. A quien amaba Elisa o con quien se quedaba ya no era asunto mío. Justo cuando encontré mi identificación y me di la vuelta para irme, oí que se abría la puerta. Mis ojos se encontraron con los de Elisa. De forma totalmente inesperada, actuó como si nada hubiera pasado, con la misma expresión de siempre, solo que más fría. ¿A dónde vas? Una pregunta simple, que sabía que a Elisa no le importaba. En realidad, no le preocupaba yo. Me recordó aquella vez que fui de viaje de negocios. Preocupado de que no se acostumbrara a mi ausencia, le envié un mensaje para avisarle. Solo respondió con un frío mm. Nunca me preguntó a dónde iba, cómo comía ni si estaba acostumbrado. Para ella, yo era solo un marido prescindible. Lo que nos unía era la gratitud y un certificado de matrimonio legalmente vinculante. Así que respondí rotundamente, viaje de negocios. Elisa se quedó paralizada un instante. Antes, cada vez que llegaba a casa, corría hacia ella, suplicándole un beso o un abrazo, incluso cuando se resistía. Siempre encontraba la manera de salirme con la mía, pero esta vez fui frío y distante. Eso la pilló desprevenida. Aún así, dudó solo un instante. Aunque ya estaba acostumbrada, mi corazón seguía encogiéndose involuntariamente. Los anillos que querías, Elisa sacó un joyero y lo dejó en la mesa de la entrada antes de agacharse a cambiarse los zapatos. De repente recordé los anillos que yo misma había diseñado, unos que ni siquiera había usado todavía, pero que alguien más ya había usado. Sentí una oleada de náuseas. Miré la mano de Elisa, no llevaba el antiguo anillo de bodas. Su mano estaba desnuda. ¿Por qué no llevas el anillo?, pregunté con cautela, solo para ponerla a prueba. Entonces vi que su cuerpo se tensaba un poco antes de responder con naturalidad. ¿No compraste uno nuevo? Ese se perdió. Perdido. Un dolor agudo y hormigueante me recorrió el pecho. Cuando Elisa y yo nos casamos, la empresa de su familia tuvo una crisis financiera y ni siquiera celebramos la boda. Esos anillos, esos sencillos anillos, fueron un regalo de mi mentor cuando apenas empezaba a trabajar como asistente. No eran caros, pero significaban mucho. Sí, planeé reemplazarlos, pero nunca tuve la intención de tirarlos. Habían presenciado 7 años de nuestra relación. ¿De verdad lo perdió, o solo tenía miedo de que Alexander lo viera? Si esto hubiera pasado antes, habría armado un escándalo, pero ahora no tiene sentido. ¿También vas a montar un berrinche por esto? Elisa frunció el ceño, visiblemente molesta. Tal vez por haber guardado silencio tanto tiempo, asumió que estaba a punto de estallar. Ella sabía mejor que nadie cuánto apreciaba esos anillos. Una vez, lo perdí mientras me duchaba en un spa y casi puse todo patas arriba. Incluso involucré a la policía. Cuando una multitud finalmente lo encontró y vio que era solo plata esterlina, todos me miraron con extrañeza. No podían entender por qué alguien de la adinerada familia de Elisa, con cientos de millones de dólares, armaría tanto alboroto por un anillo de plata. Cuando Elisa llegó, estaba visiblemente irritada por el alboroto. Me regañó, es solo un maldito anillo. ¿Por qué estás tan alterada? Puedes comprar lo que quieras ahora, ¿no? Me sentí muy ofendida. Mis ojos se pusieron rojos al responder, fuiste tú quien me lo puso en el dedo. ¿Cómo iba a soltarlo? Elisa nunca entendió a qué llamaba armar un alboroto. Se dio la vuelta y me dejó allí sola. Supe entonces que estaba avergonzada de mí. Antes, siempre que Elisa ponía esa cara, me acercaba y le alisaba suavemente el surco del ceño. Me aterraba su enfado. Igual que en esta relación, siempre me rebajé. Más que sentirme agraviado, temía perder a Elisa. Pero ahora ya no me importa. Solté una risa fría. No hay necesidad de pelear por eso. Haz lo que quieras con él. Luego, con indiferencia, tiré los anillos nuevos a la basura. Si alguien más los había usado, ya no los quería. Los encontraba sucios.
No dejaría que mi esfuerzo se convirtiera en la alegría de alguien más. Quizás mis acciones enfurecieron a Elisa. Agarró una muñeca de cerámica de la entrada y la destrozó. Al suelo, Jasper. ¿Qué demonios te pasa? ¿Contra quién haces un berrinche solo porque me perdí nuestro aniversario? Estás siendo dramático. Piénsalo bien, ¿quién te dio esta vida cómoda que tienes ahora? El fuerte golpe me sobresaltó. Un fragmento de cerámica me cortó la parte inferior de la pierna, la sangre manaba de la herida, pero no sentí ningún dolor. Esa muñeca de cerámica, hace 3 años, el día de San Valentín, arrastré a Elisa a una tienda de pintura de cerámica. No salió bonito, pero era una de las pocas cosas que habíamos creado juntos. De repente, me di cuenta de que nuestra relación era como esa frágil muñeca de cerámica. Mientras no la tocaras, permanecía intacta, pero no soportaba el más mínimo impacto. Bueno, ya no importaba. Tomé mi bolso y, con dedos ágiles y expertos, le envié a Elisa todas las capturas de pantalla de los mensajes de Alexander y la foto que se había tomado con los anillos puestos. Mientras Elisa miraba su teléfono, vi que palidecía. Reí fríamente. Cuando amaba a Elisa, incluso si había hecho algo malo, nunca quise avergonzarla. Siempre intenté proteger su dignidad. Ahora no había necesidad. Antes de que pudiera decir nada, continué, los papeles del divorcio están sobre la mesa. Los he firmado. Elige una hora e iremos a la oficina civil para finalizarlo. Justo cuando me giraba para irme, Elisa me agarró la muñeca con fuerza. ¿Qué quieres decir? Estaba quedando con una vieja amiga. ¿De verdad tiene que acabar en divorcio? Siempre le sacas la onda a las cosas. ¿Tienes idea de lo agotador que es estar casada contigo? La irritación en sus ojos era abrumadora. Era como si yo hubiera hecho algo malo. Le solté una mueca de desprecio. Me ardía la muñeca por su agarre. Luché con fuerza hasta que por fin me solté. Hablando toda la noche, ¿eh? ¿Tanto te costó escribirme y decirme que no esperara en el restaurante? ¿Disfrutó usando mi anillo? Si estás tan harta de todo esto, entonces divorciémonos. Dicho esto, salí hecha una furia, dando un portazo. Había desperdiciado 7 años de mi vida, ¿y qué recibí a cambio? Las mentiras y excusas de Elisa. Aunque solo fuera para ponernos al día, ¿qué hay de los límites básicos? Tiró nuestros anillos solo para que Alexander no se sintiera incómodo. Incluso le dejó usar los que yo diseñé, nuestros anillos, y posar para una foto. ¿Se habría atrevido Alexander a hacer todo eso sin la aprobación de Elisa? ¿Y cómo consiguió mi información de contacto si no la vio en el teléfono de Elisa? Más tarde esa noche, Elisa me envió un mensaje de WeChat. Era una foto de ella y Alexander besándose. Sus expresiones no eran fintas, estaban perdidas en la escena. Pensé que me quedaría destrozada. Pensé que no podría controlarme. Curiosamente, no sentí nada en absoluto. No respondí. Media hora después, Elisa llamó. Al principio, no quise responder, pero luego pensé que tal vez solo quería concertar una cita para el divorcio. Me preguntó, Jasper, ¿de verdad estás seguro de que quieres el divorcio? La voz enfadada de Elisa estalló en el teléfono y me detuve un momento. ¿No me había enviado esa foto precisamente para que me decidiera? ¿Por el divorcio? Le pregunté a cambio, ¿qué otra cosa podría ser? En todos estos años, nunca le había hablado a Elisa con tanta frialdad, y Elisa lo sabía. Sabía exactamente lo importante que era para mí, lo reacio que estaba a dejarla ir en aquel entonces. Incluso cuando el brazo de Elisa rozó accidentalmente el de la secretaria de la empresa, armé un escándalo durante días. Esa secretaria acabó renunciando después de que la reprendiera repetidamente. Elisa no me dirigió la palabra durante días después de eso. Me miró con asco y dijo, Jasper, estás siendo completamente irrazonable. Ahora me di cuenta de que Elisa me había estado provocando a propósito. Quería que estallara de nuevo para poder ridiculizarme, destrozarme con sus palabras y salir victoriosa. Solo que esta vez, calculó mal.
No esperaba que mantuviera la calma, y quizás eso la enfureció aún más. Gritó furiosa: Jasper, no te arrepientas de esto después. Si tienes agallas, no te rindas. Esta vez, puede que de verdad te respete por una vez. No podía culparla por pensar así. Cada vez que peleábamos, ¿no había sido yo siempre el primero en ceder, incluso cuando no era mi culpa? Elisa solo tenía que quedarse allí como una diosa inalcanzable, y yo la admiraba. Pero me lastimaba el cuello de tanto mirar hacia arriba. Ya no quería ser tan patético. Quizás su infidelidad fuera imperdonable, pero el final de nuestra relación nunca se debió solo a la infidelidad. Apreté los labios y respondí sin emoción: el lunes a las 5 de la tarde, sé que estás libre. Te espero afuera de la oficina civil. Y justo antes de colgar, añadí: no llegues tarde. Nadie te va a esperar eternamente. Después de colgar, me quedé pensando profundamente. Desde que me casé con Elisa, siempre había sido yo quien la esperaba, esperando toda la noche en nuestros aniversarios, cocinando una mesa llena y esperando hasta que todo se enfriara. Esperando en mi cumpleaños hasta que se desvaneciera la guinda del pastel. No dejaba de ponerle excusas, diciéndome que solo estaba ocupada, que aparecería. Y a veces lo hacía, justo a tiempo. Esos breves minutos me engañaban y me hacían pensar que de verdad le importaba. Sorprendentemente, el divorcio salió bien. Y lo que es aún más sorprendente, Elisa llegó puntual. Cuando me vio, su expresión era indescifrable, pero me sentí más ligero que nunca. Parecía que Elisa quería decir algo. Fingí no darme cuenta y entré directamente. Justo entonces, sonó su teléfono. Se detuvo, pero oí claramente la voz al otro lado: Elisa, me ha atropellado un coche. Por favor, ven al hospital. Me quedé paralizado. Elisa se dio la vuelta para irse. La ira me invadió. Antes de que pudiera salir, grité: ¿qué? ¿No puedes dedicarme ni 2 minutos? Si tiene fuerzas para llamarte, está claro que no se está muriendo. Elisa se detuvo en seco. Se giró, mirándome como si fuera un monstruo. Jasper, no tengo tiempo para tus rabietas. ¿No es todo esto del divorcio tu forma de obligarme a darte una salida? Alexander es inocente. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Alexander me ayudó mucho. Si no fuera por él, hermano, trayendo inversores, no me habría recuperado tan rápido. Antes de que pudiera decir una palabra, se dio la vuelta y salió corriendo. Me senté en las escaleras, completamente agotado. Incluso ahora, Elisa pensaba que solo estaba teniendo otro ataque. Para ella, siempre fui débil, patético. Me levanté lentamente, entumecido, y caminé sin rumbo por la calle. Mi mente no dejaba de repasar algo que Elisa me dijo una vez: Jasper, gracias por estar a mi lado en el momento más difícil de mi vida. Había sonado tan simple entonces, pero ahora me golpeó como una ola. Mirando hacia atrás, no parecía que me lo dijera a mí, sino más bien como si lo dijera para sí misma. Tal vez se repetía a sí misma que mi presencia debería haber sido suficiente para conmoverla. Y todo esto, con Alexander ayudándola, ¿por qué me estaba enterando hasta ahora? De repente, oí el chirrido de los frenos. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me apartó de un tirón. Caímos al suelo juntos, con el corazón latiéndome con fuerza. Abrí los ojos y me quedé paralizada al ver quién era. ¿Estás loca? ¿Deseas morir? La cara de Malini estaba furiosa. Era la jefa de nuestra empresa, siempre seria, fría como el hielo. Rara vez interactuábamos, salvo en las reuniones donde atacaba a todos por igual. Antes le tenía un poco de miedo, nunca pensé que me salvaría. Tragué saliva con dificultad y, de repente, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ni siquiera lo vi como una excusa, me sentí débil. Malini me ayudó a levantarme, examinándome de arriba a abajo, y luego echó un vistazo a la oficina de asuntos civiles. ¿Estás aquí por un divorcio? Asentí. Sinceramente, su expresión se ensombreció aún más. ¿Todo esto por una mujer? ¿Intentas que te maten? Abrí la boca para explicarlo, pero no me dio la oportunidad.
Me agarró del brazo y me apartó. Habló sin parar durante todo el camino, un marcado contraste con su silencio habitual y su semblante severo. Mientras el sol poniente proyectaba una luz dorada sobre su rostro, noté por primera vez que Malines era bastante hermosa. Me dejó abajo y, antes de irse, sacó una invitación de su bolsillo y me la entregó. Tranquilízate. Mañana, ven conmigo a una gala. A una clienta le encantan tus diseños. Asentí obedientemente y observé con educación cómo Malines se marchaba, mirando la invitación de un diseño precioso. Respiré hondo. Con todo lo que estaba pasando últimamente por el divorcio, estaba completamente abrumada. Hacía mucho tiempo que no me concentraba de verdad en mi trabajo, la mayoría de mis clientes también se habían ido. Era hora de volver a vivir mi vida con normalidad. En cuanto a la fecha del divorcio, podía posponerla un poco más. Ni siquiera les había explicado nada a los mayores. Al día siguiente, me puse ropa limpia y bajé las escaleras, solo para encontrar el coche de Malines aparcado delante de mi apartamento. Me quedé paralizada frente al coche cuando Malines salió. Vamos. Te llevaré yo mismo. No entendí bien a qué se refería, pero subí al coche sin hacer ruido. Como una figura influyente en los negocios, Malines se vio rodeada de gente en cuanto entró al local. Todos la saludaron con entusiasmo y Malines respondió a cada uno con aplomo y seguridad. Al entrar en el salón, giré la cabeza y me quedé paralizada. Elisa y Alexander también estaban allí. Era la primera vez que veía el rostro de Alexander con claridad. Era justo el tipo de Elisa, y tenía que admitir que Elisa lo había ocultado muy bien. Llevábamos 7 años casados y ni siquiera sabía que existía. Alexander me miró a los ojos y me dedicó una sonrisa de suficiencia. Solo pensé que parecía ridículo. Caminó lentamente hacia mí, se inclinó y bajó la voz. Siempre seré más importante para Elisa que tú. Ayer me hice la víctima un rato, y ella lo dejó todo para venir a mí, dije con desdén. Quizás tu Elisa no te dijo que estábamos finalizando el divorcio ayer. Si no hubieras hecho esa treta, ya habríamos terminado. Su rostro se ensombreció visiblemente y agarró con fuerza su copa de champán. Me encogí de hombros con indiferencia y sonreí levemente. En realidad, debería darte las gracias. Si no fuera por ti, no habría tenido motivos para escaparse. La cara de Alexander se puso roja de furia. Levantó su copa para salpicarme, pero antes de que pudiera, alguien me apartó y el champán se derramó al suelo. Me giré y vi que era Malines. ¿Estás bien? Quizás fue solo mi imaginación, pero vi un rastro de preocupación en sus ojos. Asentí con rigidez. Esta escena causó un gran revuelo y atrajo mucha atención. Elisa, que había estado charlando con alguien cerca, nos vio a Alexander y a mí y se acercó. Malines soltó una risa fría y la miró directamente. Controla a tu gente. No hagas berrinches en lugares como este. Elisa frunció el ceño confundida y se giró hacia Alexander. Él puso una expresión lastimera y se acurrucó a su lado. Parece que no le caigo bien a Jasper Gage, dijo. Fue un descarado y me acusó de seducirte. Simplemente sonreí levemente y no dije nada. Jasper, qué casualidad verte aquí. Antes de que Elisa pudiera estallar, un hombre se acercó. Era el director general James, el mismo inversor poderoso con el que Elisa acababa de hablar. Lógicamente, alguien como yo, una simple diseñadora, no tendría ningún vínculo con un inversor tan grande. Eso era exactamente lo que Elisa esperaba, y por eso ahora estaba aún más confundida. Gerente general James, lo conoce, rió James. ¿De qué habla? Si no fuera por Jasper, ni siquiera lo conocería. En aquel entonces, no dejaba de retarme a beber. Su sinceridad me conmovió, por eso acepté invertir en usted. En cuanto dijo eso, las expresiones de Elisa y Alexander cambiaron drásticamente. Alexander bajó la cabeza ante la mirada penetrante de Elisa. Elisa me miró con expresión complicada. Sí, en aquel entonces, durante el peor momento de la carrera de Elisa, descubrí quién era James en realidad. Usé todos los medios a mi alcance para acercarme a él.
Sabía que era el único que podía ayudarla. Al principio no fue fácil. Si no hubiera ayudado a su esposa a diseñar una joya a medida, no habría tenido la oportunidad de conocerlo. Sabía que le gustaba beber, así que incluso cuando terminé con una hemorragia estomacal, seguí bebiendo con él. Pero al final, todo el mérito se lo llevó Alexander. Me contó unas palabras más y se fue. Alexander intentó explicarse, agarrando el brazo de Elisa, pero ella se lo quitó de encima con brusquedad. Se quedó allí plantado, impotente. Elisa solo dijo una palabra: fuera. Solo entonces Alexander se marchó a regañadientes, lanzándome una mirada venenosa. Permanecí imperturbable. Un canalla y un manipulador eran el uno para el otro. Jasper, lo siento. De verdad no sabía que eras tú. Justo cuando estaba a punto de irme, Elisa me agarró del brazo, con la expresión llena de emoción. Esbocé una sonrisa. Señorita Elisa, ya que tiene tiempo hoy, ¿por fin nos divorciamos? Elisa apretó los puños y me miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Por qué? En ese momento, Malines se acercó a nosotros. Inmediatamente la tomé del brazo, sonriendo con valentía. Porque encontré a alguien que me gusta de verdad. Sentí claramente que Malines se ponía rígida, temerosa de arruinar la actuación. Le guiñé un ojo, suplicando ayuda en silencio. Elisa, ahora desesperada, intentó apartarme, pero Malines se interpuso, bloqueándola. Señora Elisa, por favor, deje de acosar a mi novio. Elisa se quedó paralizada, pero no se rindió. Me saludó con la mano suavemente, suavizando el tono. Jasper, ven aquí. No peleemos más, ¿vale? ¿De verdad no sientes nada por mí? Recordaba con claridad que, ya fuera en la escuela o después de casarnos, siempre que me molestaba y la ignoraba por despecho, usaba esa misma voz suave, me hacía un gesto con la mano, y yo me derretía al instante. Nunca fallaba. Quizás a ojos de Elisa, yo no era más que un perro fiel. Con que ella hiciera el más mínimo esfuerzo, aunque fuera fingido, estaría dispuesta a ceder. Mi mirada se volvió fría al instante. Lo único para lo que no hay espacio entre nosotros es el amor. Pero mi familia aún le debe un favor a la tuya. Dije que me pasaría la vida pagándoselo. Probablemente fue lo más gracioso que había oído en mucho tiempo. Solté una risa desdeñosa. ¿Un solo favor? ¿Crees que eso es todo lo que me debes? ¿Dónde me dejaste cuando te acostabas con otra? ¿Ahora quieres actuar como la devota? ¿No te da asco? Desahogué todo el resentimiento que había estado guardando. Ya no me importaba cómo se sintiera Elisa. Agarré a Malines y me fui. Al salir del salón de banquetes, dejé escapar un largo suspiro de alivio, y solo entonces me di cuenta de que seguía sujetando la mano de Malines. La solté rápidamente y me disculpé. Lo siento, directora Malines, te usé. Solo quería terminar con el divorcio cuanto antes. Malines era una persona con un orgullo inmenso. Tenía mucho miedo de que se enfadara, que incluso me despidiera. Pero entonces su suave voz llegó a mis oídos, baja pero inconfundible. Si sigues usándome así, no me importaría. Me quedé paralizada, atónita, mirándola con incredulidad. Sonreía, con ese hermoso rostro tan sereno como siempre. Por un instante, no pude creer lo que acababa de oír. Mi mirada se fijó en Malines, inmóvil. Añadió otra frase: si no lo entiendes, déjame explicártelo, Jasper. Me gustas. Puedes usarme toda la vida. La repentina confesión me dejó aturdida. No respondí. De inmediato, salí corriendo, avergonzada. Recordé que Malines y yo apenas interactuábamos en la empresa, apenas nos cruzábamos. Siempre evitaba eventos sociales como cenas de grupo. No era de las que se relacionan, era más bien un fantasma que intentaba permanecer invisible. Lo más cerca que estuvimos fue probablemente durante una reunión con un cliente. Por aquel entonces, solo era una asistente. El USB de mi mentora falló durante la presentación y yo había preparado todo el contenido. No pudo recuperar los archivos y la presentación estaba a punto de desmoronarse.
En ese momento crítico, di un paso al frente y presenté el concepto yo misma con fluidez. Malini estaba sentada a mi lado, sus ojos no se apartaron de mi rostro. No dijo nada después, pero me ascendió a diseñadora al instante. Desde ese momento, durante tantos años, mi mundo entero giró en torno a Elisa. Antes de Maline, no tenía espacio en mi corazón ni en mis ojos para ninguna otra mujer. Ni siquiera sabía cómo llevarme bien con ellas. Con razón había huido tan torpemente. Incluso después de llegar a casa, todo parecía un sueño, no podía procesarlo. Entonces apareció un mensaje de Maline en mi teléfono. Lo abrí torpemente. Era una frase simple: ocúpate de tus asuntos antes de volver al trabajo. Vacaciones pagadas. No quiero ser la otra mujer. La insinuación era clara, quería que me divorciara. No pude evitar reírme. Así que, al parecer, Maline también tenía un lado bonito. Elisa les había contado a los mayores sobre nuestro divorcio primero. Mi madre intentó disuadirme, enumerando todas las virtudes de Elisa, insistiendo una y otra vez hasta que me harté. Finalmente, dije con calma: mamá, Elisa se acostó con otro hombre. Mi madre se quedó paralizada. Tras un largo silencio, explotó: no contra mí, por supuesto, sino contra la familia Elisa. Durante todos estos años, solo le había contado a mi madre las cosas buenas de Elisa. No quería que se preocupara. Incluso cuando Elisa me trataba mal, le ponía excusas. Era imposible que mi madre lo supiera. Pero mi madre era fogosa por naturaleza y no toleraba verme maltratada. De la noche a la mañana, toda la familia Elisa se enteró de lo que había hecho. Aunque se disculparon conmigo, también me rogaron que le diera otra oportunidad. Pero esta vez, mi corazón no flaqueó. Les di la misma respuesta: no perdonaré la infidelidad. La familia Elisa no pudo decir nada más. Les dejé con una última advertencia: si Elisa no aparece, les pediré el divorcio directamente. El divorcio transcurrió sin problemas, pero esta vez, Elisa no mostró su arrogancia habitual. En la entrada del juzgado, me miró con un tono suave y suplicante. Jasper, me equivoqué. Por favor, no me dejes. Me reí. Debería haber sido una frase dura, pero carecía de amargura. Elisa, te di innumerables oportunidades. 7 años. Pensé que podría conmoverte con mi devoción, pero siempre que me dolía, mirabas para otro lado. Cuando me hospitalizaron, no apareciste ni una sola vez. Apreciaba lo que teníamos, pero tú lo tratabas como basura. ¿Y ahora crees que solo porque bajas la cabeza debo perdonarte? ¿Qué te da ese poder? Me mordí los labios con tanta fuerza que noté el sabor a sangre. La miré fijamente. Como todos esos años, siempre había esperado que por fin me viera, aunque fuera solo un instante. Me había humillado durante tanto tiempo. Cualquiera podría robarle la atención. Estar con Elisa me hacía sentir la peor persona del mundo, pero no podía escapar, como una bestia atrapada desesperada por una salida que nunca encontraba. Parecía que Elisa me amaba de verdad ahora, pero solo yo sabía que todo el enredo entre nosotros se basaba únicamente en mi devoción unilateral. Sin la deuda que mi familia tenía con la suya, no habríamos sido nada. Al decir esas palabras, me asaltaron recuerdos de mi antiguo yo. El dolor era tan intenso que casi me desestabiliza. Ni siquiera me había dado cuenta de que Maline había aparecido detrás de mí, tomándome la mano con ternura. El calor de su palma se extendió por todo mi cuerpo. Adelante, te espero aquí. Su voz era suave, pero me llegó al corazón. Antes, yo era quien siempre le decía a Elisa: te espero en casa, te espero en el restaurante, te espero en el cruce. Siempre esperaba en vano. Pero esta vez, por fin alguien me esperaba. No dejaría que esa persona esperara en vano. Elisa aún quería decir algo, pero quizá al ver a Maline, comprendió por fin lo que era el amor verdadero. Al final, cedió. Al salir, vi una mirada expectante. Maline me saludó con la mano y caminé hacia ella. Elisa me llamó: Jasper, siento haberte hecho perder 7 años de vida.
Acepto el divorcio no porque ya no te quiera, sino porque ya no tengo la cara para contenerte. Espero que seas feliz. Me giré y sonreí, aliviada, pero mi tono era frío. Lo que me arrebataste fue mucho más que esos 7 años. 7 años no fueron suficientes para medirlo. Durante todos esos años invisibles, la amé durante tanto tiempo. Elisa se quedó paralizada mientras tomaba la mano de Malini. Estaba segura de que Elisa nunca volvería a conocer a alguien como yo, alguien que lo diera todo por ella, que luchara por ella, que aguantara por ella. ¿Me arrepiento? En realidad, no. Pagué con valentía el precio de enamorarme. Lo único que espero ahora es no volver a cometer el mismo error. Malini conducía en serio cuando de repente giró la cabeza y me dijo con tono solemne, la próxima vez que vengas, será conmigo, pero no quiero que haya una segunda. No pude evitar reírme, pero en el fondo, me invadió una calidez. Así que así era como se sentía ser amada de verdad, a diferencia de la ansiedad constante que sentía con Elisa, que ahora comprendía que no era un amor lo suficientemente profundo. No negaré a nadie, ni siquiera un pasado doloroso. Si elijo tomarle la mano a alguien, no le temeré al dolor. Capítulo extra, la perspectiva de Malini. La primera vez que conocí a Jasper, estaba nervioso y me derramó una taza de café encima. Parecía un ciervo asustado, disculpándose constantemente, intentando limpiarse. Incluso mientras me alejaba, no se detuvo. Una vez, lo miré detenidamente. En ese momento, pensé, ¿quién demonios estaba a cargo de la contratación para dejar entrar a un tipo tan torpe en la empresa? Más tarde, a menudo me sorprendí mirando hacia afuera de mi oficina. Jasper trabajaba duro, no solo era talentoso, sino también diligente. Llegaba el primero y se iba el último. Un día, por capricho, decidí poner a prueba sus capacidades. Manipulé la memoria USB de un empleado. Cuando todos en la sala de reuniones entraron en pánico, Jasper no dudó. Dio un paso al frente. Escuché atentamente mientras presentaba cada detalle, cada aspecto técnico. Lo cubrió todo a la perfección. En ese momento, vi a Jasper desde una perspectiva completamente nueva. Después de todo, no era tan torpe. Luego dejó de ir a trabajar por un tiempo, y me encontré inexplicablemente irritable. Un día, al salir, me encontré con un Jasper aturdido que casi lo atropella un coche. Este tipo seguía siendo tan descuidado. Cuando supe que se iba a divorciar, sentí una extraña alegría. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente me había enamorado de él. Por suerte, Jasper es alguien fácil de satisfacer. Todo lo que necesitaba era ser amado profundamente, y no pasa nada porque tengo amor para dar, y mucho.